¡Eres tan patético! Soy un eterno, Fastos. Existo para Arishem. Ikaris es uno de los personajes más complejos del universo cinematográfico de Marvel. A primera vista encarna el héroe clásico, poderoso, valiente, noble y con una presencia imponente. Pero bajo esa apariencia perfecta se esconde un ser profundamente dividido entre el deber y el amor, entre la obediencia y la humanidad. Desde el inicio de Eterna, Ikaris representa el ideal del soldado fiel. Fue creado por los celestiales con un propósito: proteger a la humanidad de los cambiantes y asegurar la emergencia del nuevo celestial. Su vida entera gira en torno a ese mandato. Para él, el deber no es una opción, sino una razón de existir. Sin embargo, esa lealtad ciega es también su condena. Ikaris vive atrapado entre dos fuerzas que lo desgarran: su amor por Sersi, que representa la conexión con los humanos, y su devoción hacia Arishem, su creador, que simboliza el orden cósmico. En ese conflicto, su humanidad y su programación se enfrentan sin reconciliarse. A diferencia de otros eternos que buscan comprender o cuestionar su misión, Ikaris se aferra a ella como si fuera su identidad misma. No sabe quién es sin su propósito. Cuando ese propósito se pone en duda, cuando descubre que cumplirlo significa destruir la tierra, su mundo interno se derrumba. Su tragedia radica en que no es un villano, sino un creyente. No actúa por crueldad, sino por convicción. Para él, desobedecer a Arishem sería como traicionar su propia naturaleza. Es un personaje trágico porque su Dios lo obliga a hacer lo contrario de lo que ama. Ikaris encarna el dilema ético de muchos líderes o guerreros. ¿Hasta qué punto debe uno obedecer las órdenes superiores, incluso cuando estas contradicen la moral o la compasión? Su conflicto es tan humano como universal, y eso lo hace fascinante. En su relación con Sersi vemos lo que podría haber sido su salvación. Ella representa la empatía, la vida, la belleza de lo imperfecto. Pero Ikaris, al negarse a aceptar la debilidad, la vulnerabilidad o el cambio, se separa de ella. En su mente, el amor se convierte en una amenaza para su misión. Su decisión de ocultar la verdad sobre la emergencia del celestial muestra su miedo a ser confrontado. Prefiere quedar solo con la culpa y mantener la ilusión del deber, antes que enfrentar el juicio de sus compañeros. Es una lección de orgullo, pero también de desesperación. Cuando finalmente se revela la verdad, Ikaris no busca justificar sus actos, simplemente asume el papel. Cree que detener la emergencia sería traicionar el orden universal, aunque eso significa condenar a la humanidad. En ese sentido, su tragedia recuerda la de figuras como Anakin Skywalker o el mismo Thanos, seres devorados por la idea del deber absoluto. Su enfrentamiento final con Sersi no solo físico, sino moral. Representa la lucha entre el deber divino y la compasión humana. Al final, Ikaris comprende que ha ido demasiado lejos, que su lealtad lo ha deshumanizado. Pero ese reconocimiento llega tarde, como en toda tragedia clásica. El momento que decide volar hacia el sol no es solo un acto de castigo, sino de liberación. Es su manera de asumir la culpa y cerrar el ciclo. En ese gesto, Ikaris se reconcilia consigo mismo y con lo que ha perdido. Es una referencia simbólica hacia su propio nombre, el Ícaro mitológico que voló demasiado cerca del sol y pagó por su arrogancia. Lo que diferencia a Ikaris de un simple antagonista es que en el fondo cree que está haciendo lo correcto. Su caída no proviene de la maldad, sino del exceso de fe. Su tragedia es la del héroe que nunca aprendió a dudar. Eternals usa a Ikaris para cuestionar la noción de perfección. Él es el más poderoso de los eternos, pero también es más frágil emocionalmente. Su capacidad de aceptar el libre albedrío y el amor lo vuelve prisionero de su propio ideal. En su perfección se deshumaniza. En última instancia, Ikaris simboliza el conflicto entre la obediencia ciega y la libertad moral. Su historia nos recuerda que el verdadero heroísmo no está en seguir órdenes, sino en tener el valor de cuestionarlas cuando ponen en riesgo lo que es justo. Su sacrificio final no borra sus errores, pero los humaniza. Al elegir el sol, Ikaris no huye, se purifica y en ese acto encuentra la paz que le fue negada por el deber.